Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles abundantemente. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor y estudiando esto de la economía de la iglesia primitiva, en la manera en que ellos administraban las cosas económicas de la iglesia. Yo quiero que en esta tarde leamos el capítulo 6 del libro de los Hechos, que es el capítulo donde por primera vez se mencionan diáconos en la Biblia y la razón de ser de los diáconos en una iglesia, es decir, de los ayudantes, del tesorero, del fiscal, bueno, de todos estos personajes que tienen que ver en el servicio en la iglesia del Señor. Y yo quiero que miremos cómo era esto en la iglesia primitiva. Y bueno, porque nosotros tenemos que renovar aquellas disciplinas, aquel orden, tenemos que renovar el orden de Dios, el orden de la Biblia en cuanto a todas estas cosas. El Espíritu Santo viene para eso, para restaurar. Según el capítulo 4 de Malaquías dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, el cual restaurará, va a restaurar todas las cosas. Y bueno, el Espíritu Santo quiere poner en orden a su iglesia. El Espíritu de Dios quiere poner en orden a su pueblo, a su iglesia. Bueno, uno sabe que todas las denominaciones creen ser la iglesia del Señor, pero yo quiero reiterar que la iglesia del Señor es la que ama su palabra y la guarda. Los que llevan esta semilla en su corazón, para aquellos que esta Biblia es su vida y que la viven y la predican con valor, porque yo sí creo que cada pastor, cada hombre de Dios, cada hombre que Dios ha llamado, tiene que estar dispuesto a dar su vida por lo que cree, por lo que predica. Yo admiro mucho a los soldados, ¿sabe? Yo admiro mucho a un soldado. Yo admiro mucho a un guerrero, sea del país que sea, o sea de la ideología que sea. ¿Por qué los admiro? Porque ellos están dispuestos a dar sus vidas por eso que ellos creen, por sus ideales. Y pues cuando uno compara los ideales de un soldado de cualquier lugar, comparado con los ideales de un cristiano, pues realmente no hay comparación, porque desafortunadamente tenemos que decir que muchas veces los soldados defienden ideales equivocados. Se hacen matar a veces por cosas equivocadas, porque les han lavado el cerebro, les han infundido una creencia extraña por la cual ellos puedan dar sus vidas, y bueno, a veces se dan sus vidas por causas que están prácticamente perdidas. Pero un hombre de Dios, un hijo de Dios, cuando se mete a vivir esta palabra, se compromete con Dios, está dispuesto a dar sus vidas por cosas mayores, por cosas más grandes, por cosas que valen la pena, por servir a los demás, por amar a los demás, por preocuparse por las necesidades de los demás, porque eso nos enseñó el Señor Jesucristo. Y entonces cada hombre de Dios debe de amar esta palabra, creerla. Y pues yo noto en la Biblia que la iglesia primitiva estaba muy preocupada por la necesidad del pueblo, al punto que estaban dispuestos a satisfacer las necesidades de los creyentes a costa de quedarse en la calle si fuera necesario. Porque la Biblia dice que ellos vendían sus propiedades, vendían sus terrenos, sus heredades, y el dinero lo traían a la iglesia para que se repartiese a cada uno según su necesidad. Para los que leen la Biblia, lean los primeros capítulos del libro de los Hechos, y ustedes se dan cuenta que era una iglesia donde no había necesidad. En el capítulo 4 y el versículo 34 dice, de Hechos 4:34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora a mí me llama mucho la atención porque este era un levita. Y ustedes saben que los levitas eran los que recibían los diezmos. Pero este levita aquí está haciendo lo contrario, vendiéndolo de él para ponerlo a los pies de los apóstoles. ¿Se dan cuenta por qué es que yo hablo de la naturaleza de los sacerdotes? Cuando hablamos de los diezmos, ¿a quién le damos los diezmos? Yo decía que Abraham, por ejemplo, le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Melquisedec fue un sacerdote que él no esperaba que le dieran los diezmos a él. Él primero dio.
Oiga, un sacerdote del Dios Altísimo, él primero dio, Melquisedec primero alimentó a Abraham y a su ejército, que venían de una guerra. Es decir, que primero Melquisedec bendijo a Abraham y después es que Abraham le da los diezmos de todo. Pues él se imagina que un sacerdote así se merece los diezmos de todo, porque era un sacerdote que se preocupaba por las necesidades de los demás. Se preocupaba por la necesidad que traía Abraham y su ejército cuando les dio pan y vino, dice la Biblia. Entonces, en ese orden sacerdotal hay un grupo ministerial al que pertenece el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hizo lo mismo, Él alimentó la multitud. El Señor Jesucristo no iba buscando el dinero de las personas, Él iba buscando la necesidad de las personas para satisfacerlas. Claro que Él recibía dinero, Él tenía un tesorero, que desafortunadamente era un ladrón, pero la bendición era tanta que al Señor ni siquiera le importaba que Judas se robara la plata que la gente daba, porque últimamente el vino fue más para dar que para recibir. Y un hombre de Dios debe de tener eso en cuenta, porque eso es lo que el apóstol Pablo enseña también cuando le da su conferencia a los pastores de la iglesia primitiva, cuando él dice que es mejor tener en cuenta las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Capítulo 20 del libro de los Hechos. Por favor, hermanos, tómense el trabajo de leer estas escrituras. Esta Biblia no es de lujo, esta Biblia no es de adorno, esta Biblia es el libro de nuestra conducta, de nuestra disciplina. Esta Biblia es el libro de enseñanzas del Dios de la gloria para su pueblo, para su iglesia. A mí no me interesa a qué denominación usted pertenezca, tranquilo. No es mi interés sacarlo a usted de la iglesia o de su denominación. Pero sí es mi interés que la palabra de Dios nazca en su vida, en su corazón, que ella caiga en su vida como una semilla y lleve fruto para la gloria de Dios. En una enseñanza anterior yo decía que yo quisiera ver Samueles hoy en día, hombres como Samuel, que sean capaces de creerle a Dios, de oír la voz de Dios y reprender a sus sacerdotes cuando andan fuera del orden bíblico. Vuelvo y le repito, no le tengan miedo a los pastores, no le den miedo a hablarle a un pastor cuando está haciendo las cosas fuera del orden bíblico. Pregúntele, interróguelo, dígale, pastor, ¿por qué si la Biblia dice así y así, usted hace de otra manera? ¿Por qué no hacemos como la Biblia enseña? Se supone que este es el manual del cristiano, se supone que este es el manual del creyente, se supone que esta es la instrucción del predicador, pero es que nos han cambiado las cosas. Yo recuerdo que yo pertenecía a cierta iglesia, a cierta denominación. Yo no quiero desacreditarla, no. Ojalá que esto le sirva más bien de instrucción. Ni tampoco me quejo por lo que pasó conmigo, porque si no hubiera pasado eso allá en ese tiempo, no estuviera pasando lo que está pasando en este tiempo. Porque realmente a mí me pasó algo parecido a José. ¿Ve? Sus hermanos lo aborrecieron por sus visiones. Sus hermanos lo aborrecieron porque tenía mayor revelación que ellos. Y ustedes saben, lo maltrataron, lo vendieron, lo metieron a un pozo, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel. Pero el Señor de la gloria terminó poniéndolo por amo y Señor de Egipto. ¿Ve? Entonces era necesario que pasara por todas esas pruebas y esas tribulaciones. Cuando llegó el momento de que José estuviera en un lugar alto, sus hermanos tuvieron miedo porque pensaron que él iba a tomar represalias contra ellos. Pero no, la bendición de Dios era tan grande para José que eso le dio para perdonar todos los ultrajes que sufrió en el pasado. Y bueno, yo quiero decir que yo no estoy lleno de resentimiento ni de odio contra nadie, no, para nada. Es más, yo perdono todas las porquerías que en cierto tiempo algunos personajes me hicieron, me calumniaron, me difamaron, hablaron mal de mí delante de la congregación y aún todavía hablan. Bueno, eso a mí no me importa, yo estoy sirviendo a Dios. Pero yo sí quiero que el pueblo de Dios despierte y abra los ojos. Y es mi deber y es mi interés predicar la palabra del Señor como está escrita. ¿Qué quiero decir yo con esto? Vea, que a usted lo van a despreciar cuando usted se para por esta palabra. A usted lo van a rechazar. A usted, esas personas que usted ama y que considera a sus hermanos, lo van a tener por lo peor cuando usted se para por esta palabra. Es probable que a usted lo echen. La Biblia dice, a usted los van a echar de las sinagogas. Ustedes los van a echar de sus iglesias por causa de mí, dice el Señor. Usted se va a echar al sacerdote y al pastor de enemigo cuando usted cree esta Biblia como está escrita aquí. Y entonces usted se va a meter en problemas. Usted se va a meter en problemas.
pero pues un soldado de Dios tiene que estar dispuesto a pagar con su vida el precio de su fe. Por eso es que yo hablo aquí de pastores cobardes, pastores que les da miedo que les quiten el puesto por predicar la verdad, y entonces ellos prefieren seguir mintiendo, ellos prefieren seguir engañando a la gente porque de ahí se ganan el pan, la comida. Yo no soy capaz con eso, yo no pude con eso, por eso yo preferí tirar a la basura todo eso, pararme por esta palabra, y bueno, se sufre, se pasan tribulaciones y se sufre bastante, porque se sufre bastante, pero créame que vale la pena sufrir por la causa del Señor. Vale la pena sufrir por el Cristo de la gloria. Y entonces yo les digo a los pastores, no sean cobardes, hermanos. Si ustedes están viendo que están predicando un error y están engañando a la gente, por Dios, ¿a dónde piensan llegar ustedes con un mensaje adulterado y con un mensaje torcido? ¿Para dónde van? No cambien su salvación por un plato de sancocho. No hagan lo que hizo Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Ustedes tienen un alma que salvar o que perder. Así como ustedes le predican a los pecadores, ustedes también. Yo hablo con pastores, yo hablo con líderes religiosos, porque ustedes, la Biblia dice que el pueblo va a escuchar la palabra de Dios del sacerdote, del líder. Y si usted a su pueblo le está dando basura en vez de darle la palabra, y está viendo la manera de entretenerlos y cómo los emociona, en vez de predicarles el evangelio, Dios a usted le va a pedir cuenta. Créame, esto es real, esta Biblia es verdad. Dios le va a pedir cuenta. El apóstol Pablo concientiza a sus pastores, a los pastores que estaban en la iglesia en esa época. Volvemos al capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, donde él habla con los pastores, y una de las cosas que él les habla es acerca de lo económico. Él está enseñando a estos pastores, capítulo 20 y el versículo 17 hasta el versículo 37. Por favor, léanlo, estúdienlo. Tómense su tiempo. Yo quisiera dedicarle buen tiempo aquí a través de este medio, pero no, el tiempo no nos da, porque sabemos que la enseñanza se puede volver aburridora en un momento dado y el tiempo no nos da. Pero entonces usted estudie la palabra de Dios en su casa. Aquí el apóstol Pablo invita a los pastores a que trabajen, porque es que hay unos pastores que consideran que el trabajo es un castigo. Cuando se dan cuenta de un pastor que trabaja y predica, entonces dicen que es que Dios lo está castigando porque no es un buen pastor, cuando es todo lo contrario. Un buen pastor se saca callos en las manos para sustentar a su familia y que en la iglesia haya lo necesario para los pobres. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Porque si el pastor es un mantenido, es alguien que se la pasa durmiendo hasta tarde en la casa y en el día metiéndose en lo que no le interesa, como dice por aquí en Tesalonicenses, porque el apóstol Pablo les habla de esos pastores. Lo que pasa es que los pastores son muy vivos. Ellos le aplican estas escrituras a la gente, al creyente. Y ellos creen que es para el creyente ordinario. Y no. Mire, capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses es para pastores. Esto es para pastores. No es para la iglesia rasa. No es para el creyente de banca. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Está escribiendo Pablo. Es decir, que Pablo les dio una enseñanza a los pastores, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Quién habla? El misionero más grande de la historia antigua, el apóstol Pablo. Él dice que él no comió de balde el pan de nadie, sino que trabajó con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, dice Pablo, sino para dar a usted, nosotros mismos, un ejemplo para que nos imitaseis. Un pastor que trabaja, que se ayuda económicamente para no ser una carga para la iglesia, dice la Biblia que es un imitador del apóstol Pablo. Así dice mi Biblia, eso es lo que estoy leyendo aquí. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vuelvo y repito, es con pastores. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, metiéndose en los problemas de los demás.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino admonestadle como hermano. Ojalá que no me van a tener por enemigo a mí ahora. Los quiero admonestar como hermanos. Nosotros queremos que nos pongamos en orden con la palabra de Dios. Esto que el apóstol Pablo les está hablando a los tesalonicenses aquí, es lo que dijo en el capítulo 20 de los Hechos. Hermanos, a estudiar la Biblia. No nos quita mucho tiempo. Leas el capítulo 20 de Hechos y el capítulo 3 de Tesalonicenses, y que Dios nos ayude a entender su palabra. Dios les bendiga.